Hola, bienvenidos de nuevo. Ahora quiero hablar sobre un tema que sería, bueno, político, geopolítico, ¿sí? Es importante porque la verdad estos temas, pues, aunque a muchos les parece difícil de creer, existe un cerco, una especie de cerco mediático, ¿sí? En cada municipio, en cada estado, en cada país, ¿sí? En cada continente, ¿sí? Hay una política, una directriz, ¿sí? De qué temas mencionar, cuáles no, cuáles están vetados, cuáles son las tendencias, los temas que se tienen que tratar, hacia dónde se debe de llevar la opinión pública, ¿sí? Varía también dependiendo de la fuerza que tiene el Estado, ¿sí? A los cuales, digamos que las potencias y las mafias económicas, financieras y potencias gubernamentales, ¿sí? Tienden a tildar de autoritarios o dictadores, ¿sí? Cuando no se hace lo que ellos quieren, ¿sí? Y pues como ellos son los que controlan la mayor cantidad de medios, ¿sí? Convencionales, y también tienen participación fuerte en los no convencionales, eh, pues, eh, pues atacan al país o al Estado que es independiente, que es soberano, ¿sí? Entonces lo empiezan a atacar y a descalificar, ¿sí? El tema que quiero tratar es la algo que yo no conocía, o sea, ese concepto, ¿sí? Pero ese, curiosamente es el concepto que mejor explica la situación geopolítica de México, o que mejor la explicó durante los últimos 100 años, ¿sí? Eh, que bueno, algunos dicen que el Tratado de Bucareli fue algo que no está comprobado, que era algo más administrativo, pero bueno, la verdad es que hay evidencia, hay indicios de que pues sí era algo más profundo, ¿no? Me parece que fue con Álvaro Obregón que lo firmó con Estados Unidos, y creo que sí era algo más profundo, que como dicen incluía la sumisión del país prácticamente, ¿no? Porque eh, pues Estados Unidos pues sabe, así como dicen, sabe su culpa, sabe lo que hizo, ¿no? Y entonces pues México, pues igual que todos los mexicanos, o sea, siempre tenemos esa sensación de que pues Estados Unidos nos quitó, nos robó pues la mitad del territorio, ¿no? Eh, así como dicen, haya sido como haya sido, ¿no? Porque pues en una fue, creo que una revuelta, por ejemplo, en el caso de Texas, ¿no? Que pues no les convenía más estar con Estados Unidos, y es evidente que así ha sido. Este, o que te compran territorios a precios bajos, ya casi como que o me lo vendes o te lo quito, ¿no? Entonces, pues entonces Estados Unidos conoce su error, y ve a México como una amenaza, obviamente, ¿no? Porque, pues obviamente si tú le quitaste algo a alguien, o tu familia le quitó algo a alguien y lo tienes ahí cerca, pues oye, pues claro, vas a pensar que algún día van a quererlo de regreso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues te quita los medios para presentar una amenaza, ¿no? Para que tú no representes una preocupación real, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con los tratados de Bucareli, ¿sí? Eh, que pues prácticamente México renuncia a su soberanía, ¿sí? En la práctica, ¿sí? No en el papel, pero en la práctica sí. O sea, renuncia a su soberanía. Y es un tema que no se toca en los medios
porque prácticamente está vetado, ¿sí? O sea, yo nunca lo he escuchado, o sea, nunca lo he escuchado en ningún lado. O sea, ni nacional, ni extranjero, ni nada. O sea, pero es un hecho. Y bueno, al tratarse México de uno de los 20 países más importantes del mundo, pues yo creo que es un tema de relevancia, ¿no? Actualmente, pues yo creo que está aproximadamente entre los 15 más importantes, tanto por población, territorio, recursos, economía, ¿sí? Y va para arriba, o sea, yo supongo que en algún momento llegó a estar, la verdad no tengo ese dato, pero en algún momento debió haber estado cerca de los 10 más importantes, ¿sí? Del mundo. Entonces, y ese concepto lo escuché por primera vez con el presidente López Obrador. Yo veía casi todas las mañaneras, porque pues mucha gente, la verdad, así como dicen, da pena ajena, ¿no? Porque pues aunque seas opositor, pues tienes que ver qué es lo que está diciendo tu presidente, ¿no? Porque, o sea, es información de primera mano, ¿sí? Y aunque sí es cierto que digamos que a lo mejor la mitad o la mayoría de los reporteros que van ahí son de medios, no convencionales y se la ponen fácil, ¿no? Como dicen, le tiran el pase para que meta gol, ¿no? Pero también iban, reporteros opositores y algunos que de plano, ahí sí, otra vez, pena ajena, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Híjole, se me fue el nombre, pero no, o sea, iban dos o tres que, mechas, o sea, ya, o sea, falta de respeto, de verdad, o sea, a la figura, ¿no? No a la persona, sino a la investidura, ¿no? Presidencial, a la institución presidencial, o sea, y pues el señor aguantó, o sea, y salió bien librado, ¿no? Entonces, y digo que, o sea, es que de veras los opositores, o sea, como, o sea, simplemente descalifican, repiten lo que se les dice, o sea, no, o sea, tienes que ver, o sea, de verdad tienes que informarte, o sea, para sacar tus propias conclusiones y tu propio juicio, ¿no? Tener tu propio juicio. Entonces, la verdad que si eres opositor, un opositor, respetable, o sea, tienes que ver las mañaneras, o cuando menos un resumen de las mañaneras. O sea, ¿por qué? Porque los medios opositores, que bueno, cuando entró el PG y todavía creo que hasta el final de su gobierno eran mayoría. Y pues ellos no te van a decir, o sea, te van a decir lo malo o lo bueno te lo van a poner como malo, ¿no? Entonces, o sea, no, tienes que ver la fuente, o sea, y ya si no te gusta ver medios opositores, pues ve la fuente, ¿no? O sea, ve la mañanera o ve un resumen, una síntesis y ya sacas tus propias conclusiones. Pero bueno, cada quien su vida, ¿no? Pero regresando al punto, ese concepto es el de protectorado, ¿sí? O sea, lo dijo varias veces y por eso digo, es importante, o sea, escuchar hablar a tu presidente, o sea, es una persona que pues tiene cierto mérito, ¿no? Y te va a decir algunas cosas, te va a decir alguna opinión, alguna información que no se te está dando en los medios, o sea, entonces es importante ver esas mañaneras, o sea, porque viene directo, o sea, ¿me entiendes? Viene directo, o sea. Entonces, obviamente va a omitir cosas, va a matizar cosas, una que otra mentirita, sí es cierto, pero de ahí tú puedes sacar información importante, la verdad, y sí. Bueno, entonces, protectorado. Él mencionaba que México no era una colonia ni un protectorado, ¿sí? Fue colonia con España, ¿sí? Ahí fue colonia española durante cientos de años. Y después, bueno, vino la independencia, etcétera, ¿no? Que nunca se ha ido a España, ¿eh? Y lo demostró cuando, con con Calderón y con Peña, que proliferaron empresas españolas, contratos sucios, como dicen leoninos, con Repsol, ahí hubo algo con Pemex ahí que no lo recuerdo bien, pero creo que compraron a sobreprecio una empresa o no sé, petróleo, no recuerdo bien, pero una tranza, o sea, un robo, ¿no? Con Repsol. Perdón. Y también Aleática, que antes tenía otro nombre, que era una empresa constructora, esa fue con Peña.
y Iberdrola con Calderón, que luego se fue a trabajar para ellos, y Camilo Muriño, Juan Camilo Muriño, que pues quería ser presidente de México, un español nacionalizado mexicano, que yo estoy casi seguro que lo mató la CIA, o sea, porque como dicen, América para los americanos, ¿no? Entonces se quisieron pasar de la raya y pues lo mataron, ¿no? Este, pero bueno, de ahí se independizó, pero cuando Estados Unidos comenzó a agarrar fuerza, o sea, creo que ya fue ahí por ahí de los 1800, ¿no? Que fue cuando nos quitaron el territorio, ¿no? Entonces, pues ya ellos eran la potencia regional, o sea, la potencia americana, ¿no? A lo mejor todavía no contra las potencias europeas, ¿no? Pero sí eran la potencia americana, ¿no? Entonces, pues nosotros prácticamente ya estábamos subyugados a Estados Unidos, ¿sí? Este, y ahí fue a principios de, bueno, todas las guerras, intervenciones que hubieron en México de los Estados Unidos, y a principios del siglo XX fue cuando viene el Tratado de Bucareli, que fue como por 1920 más o menos, ¿sí? Y ahí fue cuando empezó, se puede decir que la debacle, ¿no? Porque ahí se nota, ¿sí? Se nota donde ya el ejército, pues sí, fue prácticamente después de la Revolución Mexicana, ajá, porque todavía durante la Revolución tal vez México podría presentar algún peligro, ¿no? O sea, bueno, si se reorganizaban las fuerzas, pues revolucionarias, federales, etcétera, o sea, podría todavía representar un peligro para Estados Unidos, un peligro militar, sí, estratégico. Pero a partir de ahí, o sea, sí, creo que fue Álvaro Obregón, no estoy seguro, sí. Se firmó ese tratado y entonces ya México prácticamente, principalmente en cuanto a la cuestión militar, ¿sí? Bajó las manitas, ¿sí? Yo desde pequeño, bueno, no pequeño, pero desde joven me he preguntado, digo, bueno, ¿por qué el ejército es tan básico, ¿no? Y ya hasta hace apenas unos, no sé, 10 años me di cuenta pues, que el motivo era Estados Unidos, ¿no? Pero no sabía ese concepto de protectorado, o sea, apenas lo escuché con Obrador hace unos, no sé, 5 o 6 años, no sé. Y entonces, o sea, sí, México aceptó el puesto, el papel de protectorado con Estados Unidos, pues yo creo que con tal de que no hubieran más guerras, invasiones, que no les quitaran más territorio, qué sé yo, ¿no? Que legitimaran el nuevo gobierno pues revolucionario, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces es cuando pues prácticamente se estanca la capacidad militar de México, ¿sí? Se estanca, alguna que otra cosita por ahí, detallitos, ¿no? Por ejemplo, se compraron tanquetas, pero bueno, eso más que nada es como para... El gobierno mexicano se empezó a reconfigurar no para defensa de invasores extranjeros, sino para contrainsurgencia, ¿sí? O sea, contra guerrillas, ¿sí? O sea, esa fue la nueva configuración de los últimos 100 años del ejército mexicano, ¿sí? Ya no, defenderse de Estados Unidos, o sea, sí, y les digo, vaya, no, eh, ¿cómo les digo? Bueno, me fijo en algunas cosas, ¿no? En algunos detallitos, ¿no? Soy un poco observador, ¿no? Digamos. Y desde hace mucho tiempo, pues tengo esa inquietud, ¿no? Esa y muchas otras, ¿no? Pero digo, bueno, ¿por qué el ejército es pues, tan miserable, ¿no? O sea, que no podemos enfrentar ni de chiste, o sea, al de Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos perdidos, ¿no? Porque, y ya después ya me di cuenta hace como 10 años, ajá, que era un ejército para contrainsurgencia solamente, o sea, para levantamientos internos armados, o sea, para eso se rediseñó el ejército, ya no para defender la soberanía contra invasores extranjeros, o sea, contra Estados Unidos principalmente, ¿no? Prácticamente nos desarmaron, ¿sí? O sea, no se ve,
parece que no, pero sí, ¿no? Porque sigue habiendo ejército y todo. Pero mientras otros países, o sea, como no sé, Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, o sea, se siguen manteniendo, o sea, y nosotros tendríamos mucho más motivo para mantener nuestro ejército actualizado, ¿no? Todos ellos se siguen manteniendo, o sea, de una u otra manera, ¿no? Y la prueba fue, por ejemplo, la guerra de las Malvinas, ¿no? Donde, pues sí perdió, Argentina, pero sí, les dio batalla, ¿no? A Gran Bretaña y pues sí, o sea, vaya, no tan fácil, ¿no? O sea, es una, como dicen, una fuerza disuasoria, ¿no? O sea, para que no te traten como niño o como basura, ¿no? O sea, en realidad, o sea, como nos hicieron los últimos 100 años, o sea, que prácticamente ponían y quitaban presidentes, en México, Estados Unidos hacía lo que quería, entraban, salían, quitaban, ponían, o sea, hacían lo que querían Estados Unidos, ¿no? Entonces ya cuando entró López Obrador, ya empezó a hablar de eso, o sea, México no es colonia ni protectorado, ¿sí? Y entonces dije, bueno, ¿qué es el protectorado, no? Y el protectorado es un país que relega su defensa a otro país a cambio de, pues no sé, o sea, ahí sí que más que nada es para los gobernantes, ¿no? Los gobernantes ahí sí se van, pues ellos podían, hacer negocios, robar y todo, o sea, no pasaba nada, ¿no? O sea, digamos que Estados Unidos lo mantenía como un gobierno legítimo, ¿no? Podían hacer lo que quisieran casi, ¿no? Siempre y cuando Estados Unidos no se viera mal o no se viera tan mal, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno también tenía que aceptar, que, por ejemplo, señores de la droga, pues en Estados Unidos, hicieran tráfico, porque todo este tráfico es para Estados Unidos y se hace, no solo se hace negocio aquí en México, se hace en Estados Unidos y posiblemente más que acá, porque todo ese de la DEA y la CIA no combate, administra drogas, ¿sí? Armas y todo eso. O sea, ellos nos mandan armas, nosotros droga y el negocio pues prácticamente es para ellos más que nada, ¿no? Entonces, con las manos atadas, todos los gobiernos mexicanos en los últimos 100 años y dio la casualidad que, bueno, no la casualidad, la coincidencia, lo que sea, que pues en esos 100 años fue que llegó Obrador y ahí terminaron los 100 años, ¿sí? Entonces fue cuando dijo, no, pues México no es colonia ni protectorado, ¿sí? Y entonces en la práctica así es, o sea, ¿por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? Si tenemos ejército, entonces, sí, 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 pero yo les repito, me di cuenta porque dije, bueno, a ver, pero nosotros no tenemos ni armas nucleares, ni tenemos misiles, ni tenemos tanques con orugas, ni tenemos aviones caza, sí, pero pues casi, casi nada más de pantalla porque se compraron en los ochentas o sí, ochentas, ¿qué? 12 casas a reacción F5 Northrop, que en ese momento eran muy competitivos, pero pues ya están casi 40 años, o sea, y de esos 12 ya nada más están creo que en servicio 5 o 7, o sea, porque creo que 2 o 3 se estrellaron. Los otros, no sé, 5 ya no funcionan, 4 o 5 ya no tienen remedio y ya nada más prácticamente quedan 5 o 7 funcionales, ¿sí? Entonces, para el tamaño del país que es México, o sea, necesita mínimo 24, o sea, para poder rotar pues los pilotos, los aviones, que cuando está uno en reparación, etcétera, ¿no? Mínimo 24 casas, o sea, y solamente tenemos 5. Entonces no podemos cubrir el territorio, ¿sí? Y aparte ya su aviónica ya es anticuada, ya, o sea, eh, y no contamos con submarinos, o sea, creo que hasta Perú tiene submarinos, o sea, es increíble, pero bueno. Y tampoco no tenemos defensa tampoco antisubmarino, ¿sí? O sea, porque por ejemplo hay buques que tienen sonar antisubmarino, sonar, ajá, tienen sonar para submarino y tienen torpedos antisubmarinos. O sea, no tienes que tener un submarino para defenderte de un submarino, pero no tenemos tampoco esa capacidad.
en buques. La nueva pola que se construyó sí se puede poner, o sea, sí está preparada para eso, pero no se ha hecho. No se ha puesto esa capacidad antisubmarino. También se pueden tener helicópteros antisubmarinos, pero no los tenemos tampoco. Entonces, o sea, México está, bueno, sí, está indefenso ante un ataque de Estados Unidos o alguna potencia, ¿sí? Indefenso. ¿Por qué? Porque nos protege Estados Unidos. Tampoco tenemos suficientes radares, ¿sí? Pero bueno, sí, nos protege Estados Unidos, pero estamos subyugados y sometidos. Y yo creo que, por ejemplo, todas las devaluaciones que se daban, o sea, tanto la droga, las armas, las devaluaciones que se daban cada 6 años, todo eso venía de allá. O sea, estás protegido, pero estás de rodillas. O sea, eres un súbdito, eres un vasallo, ¿sí? Entonces, la mitad de los mexicanos en pobreza, todo eso viene de allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace 100 años, incluso hace 50 años, o sea, México era otro, ¿eh? O sea, México era otro. Antes del 68, o sea, México, pues, creo que estaba muy bien. O sea, de hecho, ya se han hecho estudios donde el poder adquisitivo creo que cayó 70%. O sea, no, 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 algo horrible, ¿no? Antes con un solo ingreso alcanzaba para una familia de, no sé, 3, 5 hijos. O sea, el ejemplo claro es la película de Roma, ¿no? Del doctor que tenía casa grande, casa chica, tenía 2 carros, viajaba al extranjero, tenía no sé cuántos hijos, dos señores que le ayudaban, chofer, jardinero, no, 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 o sea, era otra cosa, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles, ¿no? Que México en la práctica es todavía, bueno, era un protectorado, pero está en el proceso de transición a ya no ser más un protectorado, ¿sí? Y eso creo que lo va a lograr en este sexenio, ¿sí? Eh, esa actualización, esa renovación del ejército, pues es urgente desde hace un par de décadas, ¿no? Pero pues por diferentes factores, entre ellos pues la miseria pues de la población mexicana, hicieron que el gobierno pues, de la 4T de Obrador pues diera otras prioridades tanto a los apoyos, que pues yo lo veo como cuestión de emergencia, ¿no? O sea, porque para que tú digamos desarrolles la infraestructura, la planta productiva y todo eso, pues se necesitan muchos años. O sea, no es de un día para otro. Entonces, o sea, esos apoyos de la tercera edad y todo eso son de emergencia, ¿sí? Pero también, o sea, invirtió en infraestructura, la planta productiva, y este gobierno de Sheinbaum lo sigue haciendo, ¿sí? O sea, así como dicen, ser responsable, ¿sí? Antes de pedir prestado, o sea, está construyendo una capacidad de pago, ¿sí? Y por ejemplo, el ejército es propietario o copropietario de muchas de las infraestructuras, tanto por seguridad como por conveniencia, ¿no? Entonces, viene ahorita el Mundial de 2026. O sea, se va a hacer un gasto, pero también va a venir una derrama económica muy importante y México va a dar su nueva cara al mundo, ¿sí? Entonces, a partir de 2027, pues México va a empezar a levantar, ¿sí? Y yo lo que creo, o sea, es que ya bueno, a partir de 2027 y tal vez antes de que termine este gobierno, antes del 2030, ya se va a empezar se va a continuar el proyecto de las POLAS, o sea, de los buques, Patrulla Oceánica de Largo Alcance. Ese es un acrónimo, que necesita de 4 a 8 en México, y se van a equipar, ¿sí? Con este equipo antisubmarinos. Y se van a comprar 24 casas. Y ya con eso México recupera su soberanía, ¿sí? Ya con eso, o sea, obviamente hay un ejército que no sirve a Estados Unidos, porque también esa era otra. O sea, eran generales afines a Estados Unidos que se iban a capacitar allá, etcétera.
Entonces, incluso allá les enseñaron a torturar, o sea, es una cosa, una historia triste y terrible, ¿no? O sea, a torturar a sus compatriotas, ¿no? Que se trataban de rebelar por las injusticias de los gobiernos, ¿no? Opresores, que esos sí eran gobiernos opresores, ¿no? Pero bueno, entonces ya antes de que termine el sexenio de Sheinbaum, yo pienso que se van a hacer esas pequeñas modificaciones, ¿no? O sea, o adquisiciones bueno, no pequeñas, pero esas adquisiciones, a, a otros gobiernos, de preferencia con transferencia de tecnología, ¿no? Eso sería lo ideal. Las polas se están construyendo en México, creo, con una empresa holandesa o sueca, no sé de dónde. Pero se están construyendo en México. Entonces algo así debe ser también de los jets casas, que algunos dicen que sería el Gripen con SAP, o puede ser también uno coreano que es el FA-50 Eagle, me parece, que ese motor se fabrica creo que en Querétaro. Entonces esas dos serían buenas opciones, este, con transferencia de tecnología. Y entonces, en ese momento, o sea, México recuperaría su soberanía y en la práctica ya dejaría de ser, bueno, los radares también, que de hecho ya los está construyendo México, drones, ¿no? O sea, y ya en ese momento, cuando ya o sea, se tenga todo eso, y también sería bueno adquirir un sistema, un sistema de misiles, tierra-aire, pero bueno, eso ya tal vez sea después. Pero con las polas eh, equipadas con sistemas antisubmarinos y los 24 casas, con eso México recupera su soberanía y ya en la práctica, o sea, ahorita es en el papel que ya no es, ya no es protectorado porque ya se revela, ¿sí? O sea, ya se revela México desde que está el peje. Ya no es títere, como dice, ya no es gobierno títere, pero todavía no es, no se puede proteger solo, ¿sí? Entonces, cuando ya tenga los cazas, los radares, porque o sea, es importante tener los radares, pues, los cazas y los radares, y las polas con sistemas antisubmarinos, entonces México va a recuperar en la práctica su soberanía y va a dejar de ser un protectorado, ¿sí? Entonces, conclusión, o sea, México fue un protectorado durante aproximadamente 100 años. Yo pienso que fue después del Tratado de Bucareli, donde dejó de ser prácticamente una nación independiente a pasar a ser un protectorado, porque perdió su capacidad militar para defenderse de invasores. Y en el papel eh, dejó de ser un protectorado a partir de 2018 con la entrada de López Obrador, pero en la práctica va a dejar de ser un protectorado a partir de 2030, cuando se continúe la construcción de las polas y cuando lleguen los jets casas, los primeros jets casas a México, de nuevo, o sea, de cuarta generación, 4.5 generación. En ese momento, ya en la práctica, México va a dejar de ser un protectorado y nuevamente va a ser una nación soberana e independiente. Es un tema muy interesante y creo que son unas conclusiones también muy interesantes que no se comentan pues prácticamente en ningún lado. Obviamente en altas esferas, yo creo que sí, ¿no? Muy altas esferas, ¿no? Por ejemplo, Obrador, sus allegados, etcétera, ¿no? Los militares, etcétera, pero de ahí para abajo nada. Así que espero que les haya gustado, fue un poquito extenso, espero que lo hayan disfrutado y si fue así, denle un like y compartan.